Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes. Bueno, hoy es otro día, lunes, y tenemos hoy un programa especial, económico, y vamos a andar indagando sobre este sistema económico, de qué trata, ¿no? Como de lo que trataron los demás. Tenemos a un invitado, un especialista sobre estos temas, que tiene 12 tomos de problemática de la deuda pública argentina, de deuda pública y deuda externa, y bueno, 12 tomos, y hay uno especial que está muy bueno, que es el tomo 3, Deuda, Moneda y Usura. Ahora, para saber bien sobre esto de usura, el programa lo pusimos como programa económico argentino, Plan Usura. ¿Cómo se encuentra ahí del otro lado, Héctor Juliano? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estaba pescando un poco lo que vos decías. Yo, bueno, a lo mejor me repito en algo, pero me parece importante para los oyentes que un concepto fundamental. La gente confunde, mezcla economía y finanzas, lo he dicho muchas veces, pero son dos cosas distintas, son dos mundos diferentes, son dos lógicas contrapuestas. Cuando hablamos de economía, nos estamos refiriendo a la lógica de la inversión, de la producción, de la comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, es lo que se llama la economía física o real, ¿no? Cuando hablamos de finanzas, en cambio, ojo, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la ganancia financiera que resulta del arbitraje que se da por factores no físicos. Por ejemplo, tasa de interés, tipo de cambio, especulación bursátil, uso de derivados, uso de monedas digitales, como la que estamos viendo con esta estafa del presidente y otros más. Entonces, son dos lógicas distintas. Fuga de oro. Fuga de oro, es claro, todo lo que tenga que ver con valores, me explico, es decir, es un concepto que quiero transmitir porque es importantísimo. Uno de los que trabajó, y bueno, no lo planteó en estos términos, pero que aportó mucho de eso, fue Lyndon LaRouche, no sé si vos lo ubicás. No. Pero bueno, este hombre falleció ya hace unos años, aunque la viuda de él, Elga Sepp-LaRouche, que ahora es una mujer mayor, mantiene este grupo, es el grupo EIR, Executive Intelligence Review. ¿De dónde? Eso es un EIR, tiene una publicación que también tiene un capítulo en castellano, que es muy recomendable. Yo cada tanto lo veo, pero viste, es imposible manejar todo. Pero entonces vuelvo a esta observación inicial. Primero y principal, no confundir economía y finanzas. ¿Por qué? Porque el principal problema de la Argentina hoy no es económico, es financiero. La Argentina es un país dotado de todos los recursos naturales, tanto de materia y geografía física, humanos en cuanto a población capacitada para el trabajo, climatológica desde ya por las zonas templadas, bueno, todo lo que sabemos de nuestra geografía física, ¿no? Entonces, ¿por qué la Argentina es un país que está luchando por su desarrollo? Si tiene todos los recursos. El general Perón lo decía siempre. Decía, la Argentina es un país donde está todo por hacer, dice. Si en la Argentina hay, él creo que lo decía en el libro, en uno de sus libros, La fuerza es el derecho de las bestias, ¿no? Que como lo escribió en el año, creo que 66, era la época de Onganía, pero esto es una constante histórica, ¿no? Él dice, cuando uno ve que en la Argentina, que es un país que está todo por hacer, hay, él decía entonces, 1 millón de desocupados, llamando desocupados, subocupados, desempleados de todo tipo, ¿no? Pero no importa la cifra. Dice, cuando uno ve que en la Argentina que hay todo por hacer, ¿no? Y el país está en recesión, está con desocupación, dice, no hay ninguna duda, dice, la culpa es del gobierno.
la culpa es de las políticas de gobierno. Bueno, esto que parece una digresión, apliquémoslos al día de hoy. El gobierno Milei está fabricando recesión desde que llegó, ¿verdad? Y tímidamente nadie se lo dice a la cara como correspondería. Yo siempre hago la aclaración, no pertenezco, no estoy adherido a ningún partido político, he sido tan fuertemente crítico del kirchnerismo como del liberalismo. Para mí son dos caras de una misma moneda. El kirchnerismo es socialdemocracia, como los radicales, etcétera, que van por la vía gradual, mientras que los liberales son extremistas, como estos anarcoliberales, que quieren ir por vía de shock. Esto lo dijo el mismo Milei hace poco, dijo, hablando de que su política en el fondo no difería de la que llevó a cabo Massa durante su año de gestión al frente del Ministerio de Economía. Y donde en una oportunidad lo leí hace ya no mucho tiempo, dice, se quería hacer lo mismo, dice, pero la diferencia es que ellos lo querían hacer en forma gradual, mientras que yo lo quiero hacer en forma de shock. Caramba, bienvenida a la confesión de parte, relevo de pruebas, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a analizar los indicadores de la economía actual, se da cuenta de que, ¿qué ocurre? ¿Para qué es todo este plan de ajuste? El gobierno obtuvo en el año pasado, que pasó, el 2024, obtuvo un superávit fiscal primario, es decir, antes de pagar impuestos, un superávit fiscal, ingresos fiscales menos gasto público, de 10.4 billones de pesos. Caramba, somos ricos, la primera vez que un país eso sí, lo consiguió como una victoria pírrica. Le bajó los sueldos a la gente, le bajó las jubilaciones a los jubilados y pensionados, bajó los planes sociales, paró las obras públicas, aumentó los precios y tarifas de servicios públicos, es decir, lo pagamos todo, no lo pagó ninguna casta, lo pagó el pueblo argentino, ¿no? Se le impuso una recesión, cayó el consumo, el consumo de supermercados en un año cayó en cantidad 20%, ¿no? Es decir, el gobierno está fabricando recesión. ¿Para qué? Y para de esa manera, gracias a la inflación que el propio gobierno provocó, porque no es una hiperinflación heredada, es una hiperinflación provocada, porque cuando apenas asume Milei, lo primero que hace es a todas las empresas oligopolistas que manejan los precios de mercado, esas 200 y pico de empresas que manejan la formación de precios, ¿no? Ahí le dijo, muchachos, carta libre, y remarcaron todo salvajemente los precios para formar sus colchones de precio, ¿verdad? ¿Qué hizo? Devaluó, llevó el dólar al doble, y ese aumento del dólar se trasladó a los precios. Así que el traslado de la devaluación a precios, más las remarcaciones impietosas, más el masazo del aumento de precios y tarifas de servicio público, hizo que en los 4,5, casi los 4 o 5 primeros meses, el gobierno Milei provocó una inflación de más del 100%. Y esa inflación no la tragamos nosotros, porque de eso no hay recupero. 100%. ¿En cuánto tiempo? En principio del cálculo que hice yo, sumando, si no me equivoco, en diciembre fue el 25.5%. Quiere decir que nuestros ingresos reales, aquellos que tenemos ingresos fijos, como yo que soy jubilado o cualquier asalariado, en un mes perdió la cuarta parte de su poder adquisitivo. Y no se lo devolvió nadie, porque los aumentos vienen después que uno se tragó la inflación, se dan a futuro y en cuotas. La gente no recupera la inflación. La inflación te va carcomiendo el salario y tus ingresos todos los días, ¿verdad? Pero el sueldo se paga a fin de mes. Entonces quiere decir que la inflación del mes se la traga uno. Después se da un aumento, pero ahora resulta que el gobierno vuelve a practicar la vieja artimaña liberal. No, pero no hay que indexar los salarios
en función de la inflación pasada para que la gente recupere lo que perdió. No, hay que hacerlo en base a una optimista inflación futura que va a ser del 2-3% nada más. Entonces viene la pregunta, ¿y entonces qué hacemos con los 100 y pico que aumentó la inflación? Ah, mala suerte, eso tráguenselo ustedes. En realidad los valores son menores, ¿no? Porque hay una compensación, pero hay un desfasaje financiero. Y nadie, fíjate vos que ningún economista hace mención a esto, que es el verdadero problema financiero de la inflación. El desfasaje entre que la inflación te va carcomiendo el salario y el tiempo en que el salario recupera una parte de su valor en función del futuro. ¿Me explico? Sí, es pero decir, tu ingreso va cayendo día a día. Y cuando cada 2 o 3 meses te aumentan, sí, la inflación de los 2 o 3 meses te lo tragaste vos. Luego, a partir de esa fecha, te dicen, bueno, no, pero ahora las cosas van a ir mejor, entonces no le vamos a dar la inflación pasada, porque si no retroalimentamos la inflación, le vamos a dar la inflación futura, que es lo que está ahora en danza con, aunque tardíamente, ¿no?, lo están planteando algunos sindicatos, ¿no?, diciendo, la caída del salario real. En realidad, muchos sindicalistas habría que decirle, ahora, después de un año, se acordaron de que caía el salario real. ¿Por qué no chillaron desde diciembre y enero para mover las paritarias inmediatamente? Yo estaba viendo acá su libro, que es del 2008, pero bueno, habla de años anteriores. Tomo 3, que bien definido, deuda, moneda y usura. Sí. Porque la deuda se va implementando más y más, y los intereses que uno va pagando, ¿no?, son más y más. La moneda, cómo se va devaluando, porque nosotros nos dan el préstamo en dólares, generalmente en dólares, y nosotros la evalúan la moneda y tenemos que laburar el doble para devolverle los intereses, ¿no? Es claro, el problema es que la mayoría de nosotros, prácticamente, te hago esta aclaración que es muy importante. La Argentina debe actualmente unos 480.000 millones de dólares de deuda pública. Solamente en cabeza del Estado central, sin hablar de Banco Central, provincias, municipios, empresas del Estado, solamente pelado en cabeza del Estado central, del gobierno central, el Ministerio de Economía, el Tesoro Nacional, no hablamos de toda la administración pública del país. Debe 480.000 millones de dólares. Que equivale a un Producto Bruto de la Argentina, todo lo que la Argentina produce en un año. Las cifras varían según los autores, pero en general el gobierno está tomando un Producto Bruto de 500.000, su deuda es 480 y no es total, no es la deuda pública nacional, sino solamente la del Estado central, así que pasamos con creces esa suma. Ahora bien, esa deuda de 480.000 millones de dólares es una deuda financiera del Estado que el gobierno sigue tomando porque el país no paga capital, sino renueva hasta el último centavo de deuda que le cae. Y lo que sí paga son los intereses de esa deuda. Y la gran angustia del gobierno Milei está que no puede pagar ni siquiera los intereses. Voy a los datos. La deuda, 480.000 millones de dólares. Tomado del Ministerio de Economía, de la página oficial que cualquiera puede entrar. No estoy hablando de números armados o inferidos. La tasa de interés promedio de esa deuda es de 8,45% anual promedio ponderado. Entonces yo aplico esa tasa del 8,5 a los 480.000 y me da que la Argentina tendría que estar pagando cerca de 40.000 millones de dólares al año solamente de intereses. Y la Argentina, arañando con este plan de ajuste que es para pagar intereses, porque toda la ganancia que tuvo el gobierno de superávit fiscal primario
fue una victoria pírrica, bajándole los sueldos a la gente, a los jubilados, parando obras públicas, etcétera. Sí. Todo eso, toda esa ganancia que tuvo, esos 10.4 billones de pesos, ¿no? ¿A qué la dedicó? A pagar intereses de la deuda, textual. Entonces, ¿en qué quedamos? El plan de ajuste para pagar intereses de la deuda. Y con eso, el país pagó el año pasado 12.000 millones de dólares de intereses. Pero la cuenta de intereses es casi de 40.000. Por eso, incluso liberales como el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, le han dicho, ojo, a Carlos Rodríguez lo propuso el propio Milei. El SEMA es un centro de estudios universitarios liberal, liberal de orientación desde ya, los profesores calificados, eso no entro a calificar yo la calidad de los profesores, que en general es alta, es buena, pero alineados con una concepción liberal de la economía, ¿no? Sí, o sea, siempre cuando hacen consultorías o hacen foros o algo, van siempre ahí. Sí, desde ya. Pero Carlos Rodríguez, que es director del SEMA, lo acusó a Milei y fue propuesto por Milei como presidente del Banco Central, incluso a poco de asumir, que él no agarró viaje. Hace unos meses lo acusó a Milei de estar falseando las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque no computa los intereses que no paga. Es claro, así somos todos Gardel. Mostramos la cifra de lo que se paga. Se hizo un superávit fiscal récord de 10.4 billones. 8.6 billones se pagaron de intereses. Y el billón y pico, 1.800.000 restantes, lo usaron para comprar dólares, para adelantar el pago de intereses en dólares a los fondos buitre de Nueva York, a través del BONI, del Bank of New York, que es fideicomisario de los fondos buitre que entraron con Macri. O sea que todo este sacrificio que se está haciendo, toda esta recesión que se está produciendo, es para poner la economía al servicio de la finanza, y la finanza al servicio de la deuda. Y mientras tanto, los especuladores financieros que hacen operaciones de carry trade, de operaciones de transferencia de divisas, de arbitraje, de tasa de interés, etcétera, etcétera, están de fiesta, como lo dicen los mismos economistas. Si vos tomás a cualquier economista más o menos así, no digo independiente, pero sí realista, te dice, sí, sigue la fiesta financiera, es claro, porque ¿quién va a venir a invertir a un país que paga las tasas de interés más altas del mundo? Las tasas de interés que rinden los títulos públicos son del orden del promedio, porque hay muchos títulos, del 35% anual. Y las tasas internacionales están entre el 4 y el 5. Bueno, y escúchame, y esto que vi ahí de referencia al diezmo perpetuo que nosotros damos. Claro, lo que aclaro eso es que en realidad la deuda, fíjate vos, que se transforma en una suerte de diezmo laico. Así como en otros tiempos, en la época de la Edad Media, se decía que la Iglesia cobraba el diezmo, es decir, el 10% de todas las riquezas que tenían los señores feudales y que a su vez transmitían a sus vasallos y a sus siervos, ¿no? Eran para contribuir a la Iglesia, que era el principal poder político, financiero y religioso de la época, ¿no? Bueno, ahora tenemos un diezmo laico, nada más que se lo pagamos a acreedores financieros que no son precisamente católicos y que imponen a los países intereses a través del sistema de la deuda pública perpetua. ¿Sí? Escúchame, bueno, tengo un par de preguntas. A ver. Nombres de usureros. Bueno, primero definamos qué es la usura. La usura es en realidad el verdadero nombre, no interés. La usura viene del latín usus, que a su vez se aplicaba al alquiler del capital prestado.
que es el sentido de la usura, es decir, vos prestás algo. Si vos prestás una cosa, una vez un amigo mío ponía la comparación, dice, si yo te presto a vos un ropero, tu obligación es devolverme a determinada fecha el ropero que te presté, ¿verdad? Sí. Ahora, si vos me decís, no, pero dentro de 3 meses vos me devolvés el ropero más 2 cajones, ¿no? Sí. Estoy haciendo usura, estoy ganando sobre lo que te presté. En el caso del dinero, lo que se gana, la usura, se mide en tasa de interés. Pero, ¿qué ocurre? La usura, como tiene una fundada mala fama desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad, asociada a la explotación que el tenedor del capital hace sobre que el prestamista hace sobre el prestatario, ¿no? Porque no es la misma la capacidad de negociación que tiene el prestamista usurero, que tiene el poder del dinero en su mano, que el necesitado que pide un crédito para poder trabajar o sobrevivir, ¿verdad? Eso está condenado, yo diría, no en todas, en casi todas es notable que desde el punto de vista ético, todas las religiones, de distinta manera, el Islam, por ejemplo, más duro que la católica, que la religión católica en general, todas las religiones han condenado la usura, salvo el judaísmo, porque el judaísmo la reconoce como válida, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, desde el Deuteronomio y otros más, está la famosa máxima, ¿no? Prestarás con usura al extranjero, pero no a tu hermano. ¿Qué quiere decir? Que estaba implícito que ellos que conocían perfectamente lo maléfico de la usura. Entonces decía, la usura puedes hacérsela pagar a otro, pero sé considerado con tu hermano. Bueno. Entonces, dejando de lado eso y volviendo al concepto de usura, usura es el alquiler del capital prestado. Vos necesitas 1.000.000 de pesos, yo te lo presto y te pido algo, una ganancia, como diciendo, la Iglesia llegó a justificar eso por el lucro cesante, por el riesgo emergente, es decir, riesgo de que no me pagues, riesgo de que ocurra algún problema y no me puedas pagar, ¿no? Pero que es bastante discutible, porque yo en ese trabajo que escribí en el tomo 3 de mi libro, también lo señalo, incluso la encíclica católica, la Vix Verbenit, que es de 1745, que prohíbe la usura, ella cuando la lees con detenimiento no la prohíbe en forma absoluta, porque acepta que por acuerdo de partes, en fin, que por los títulos extrínsecos, la Iglesia ha sido tolerante con la usura, ¿no? Sí. Más allá de que la condena ética, moral, viene desde la antigüedad y la recogió la escolástica y toda la tradición del magisterio de la Iglesia. Sí, hasta también, bueno, los franciscanos, ¿no? Porque primero tenían que ser pobres. Claro, la no, campaña contra la usura en la Edad Media la piloteaban, rivalizaban franciscanos y dominicos, ¿no? Sí. Había una conciencia. Vos fíjate una característica notable de nuestra época. La presencia de la usura en la vida moderna y el silencio cómplice de todos los gobiernos, todos los economistas y todos los medios de comunicación. Nadie habla de usura. La palabra usura está borrada del diccionario. A lo sumo te hablan de tasa de interés, pero la tasa de interés es el coeficiente, el porcentaje de usura. ¿Me explico? Yo te presto a vos dinero con usura. Quiere decir, te presto dinero contra que vos me devuelvas lo que yo te presté más una parte de dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, te fijo una tasa de interés que es un porcentaje. Entonces, el interés es el porcentaje de usura que cobra el prestamista.
En cambio, como tiene la usura una fundada mala fama, dice no, aliviemos las cosas, porque la gente escucha usura y entonces para la oreja. Entonces nadie hable de usura, todos hablen de tasa de interés, todos hablen de tasas de mercado, si pueden ni siquiera mencionen tasas de interés, hablen de tasas en general. Subieron las tasas, es claro, para el argentino medio no entiende nada, es la vieja premisa de Scalabrini Ortiz, ¿no? Dice, cuando un economista quiere confundir a una persona, lo primero que hace le habla en difícil, ¿no? Como, por ejemplo, los discursos de Milei, que normalmente atacan un tecnicismo que es muy cuestionable, ¿no? Cuando se quiere alguien escabullir con tecnicismo, ¿no? Y Scalabrini Ortiz decía con mucha razón, dice, cuando usted un economista le explique algo y no lo entiende, hágaselo repetir despacito, claro, y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando. Y esto es lo que hacen los gobiernos, todos los gobiernos, escabullen el tema de la usura. Esto es común al actual gobierno, como lo fue al gobierno precedente de Macri y como lo fue también al kirchnerismo, que el kirchnerismo vivía vendiendo la idea del desendeudamiento cuando no era cierto. Se tomaba más deuda interna que externa, pero durante el kirchnerismo, antes del gobierno Fernández, desde Néstor Kirchner hasta Cristina Kirchner en el 2015, el kirchnerismo aumentó la deuda pública en 102.000 millones de dólares. Lo que pasa es que no se ven público la cantidad de préstamos y todo eso, pero bueno, si no, bien, capaz que no pedía al FMI, pero bueno, iba a pedir a Rusia o iba a pedir a China, ¿no? ¿En qué sentido? ¿De lo que ha ocurrido? Con el kirchnerismo. No, la mayoría de nuestra deuda está expresada en títulos públicos y todos han emitido títulos públicos. El 80% de la deuda está en letras y bonos. Letras si son de corto plazo, bonos si son de más largo plazo, pero la mayoría de nuestra deuda siempre ha estado en títulos públicos, ¿no? Lo que hizo el kirchnerismo sí es que aumentó la deuda intraestado, es decir, tomó gran parte de la deuda, hoy en día es el 46% de la deuda, o sea, casi la mitad de la deuda pública, de esos 480.000 millones de dólares, están contraídas con organismos del propio Estado, empezando por el Banco Central, el Banco Nación, la ANSES de los jubilados, la plata de los jubilados, a quienes no dan aumento. En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 76% de la plata de los jubilados está prestada al Estado. Sí, encima lo juegan como timba, ¿no? Como diciendo, no, compramos aquella empresa. Sacan la plata, en lugar de mejorar las jubilaciones de la gente, la ahorran, lo que sería la amarrocan, porque amarrocan parece que es un lunfardo, ¿viste? Amarrocar se utiliza como lunfardo, pero por lo que yo leí, no, amarrocar es ahorrar. Bueno, aunque se aplica en sentido figurativo, no en sentido abusivo, ¿no? Yo amarroco, claro, estoy ahorrando a costa de otro. No le subo las jubilaciones a los jubilados, que vos fíjate la paradoja que siempre cito. Los jubilados, entre los cuales me incluyo, somos acreedores legítimos del Estado, porque vos, como cualquier trabajador, aportás compulsivamente al Estado durante tu vida activa, ¿verdad? Y la jubilación no es un gasto público, es la devolución del dinero que te sacó el Estado, ¿verdad? Entonces, el jubilado técnicamente es un acreedor legítimo del Estado. Mientras que los fondos buitres como BlackRock, Fidelity, PIMCO y compañía que entraron a especular en materia financiera, son acreedores financieros especulativos del Estado. Escúchame, o sea, no son acreedores legítimos. Cuando los líderes o los políticos o los gobiernos dicen vamos contra el Estado, que el gobierno es distinto, ¿no? Cuando van y dicen vamos contra el Estado,
están diciendo vamos contra el pueblo. Bueno, claro, en la práctica se traduce así, porque vos fíjate lo siguiente, tanto se cacarea contra el Estado, pero en este momento los capitalistas financieros están viviendo una riqueza gracias al Estado, Sí. ¿verdad? Porque el Estado les paga. Cuando se habla de subsidio normalmente son sobreprecios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un contratista del Estado, algo que debiera venderte por 100, como es el Estado, se fabrica por las comisiones, las coimas, todo ese proceso perverso que existe en las licitaciones públicas, y resulta que agarra y cobra, y al Estado, en lugar de cobrarle menos, le cobra más, porque una parte son comisiones, son sobornos, etcétera, ¿no? Se lo vende a 130, 150 o al doble, a 200, ¿no? Entonces siempre la corrupción, el subsidio, va ligado a sobreprecios, ¿no? Sobreprecios significa pagar algo más de lo que corresponde. ¿Y qué es una tasa de interés del 35% cuando la tasa de interés internacional está en el 5%? Es un sobreprecio. Quiere decir que el Estado argentino está subsidiando al capital financiero. O sea, un 35%, una felonía impresionante. ¿Y qué te parece? Son 7 veces más que el mercado internacional. Por eso planteo siempre, ¿quién va a venir a invertir en la Argentina en temas productivos? Salvo en negocios que les convenga a ellos, como el petróleo de vaca muerta, el litio, etcétera, que a su vez lo extraen y lo exportan como materia prima, o sea, el oro. sin elaborar, con el oro, y también materia prima agropecuaria, ¿no? Porque no es lo mismo exportar trigo que exportar harina, que exportar producto panificado, bueno, porque harina, llevan valor agregado. En cambio, cuando vos... O droga. ¿Cómo? ¿No? O droga, que están todos los bancos de Estados Unidos. Eso ya es todo otro rubro de negocio. Sí. Pero fundamentalmente lo que se ha venido produciendo en la Argentina es lo que se llama una primarización de la economía. Es decir, la Argentina no se desarrolla porque no aporta gran valor agregado a sus productos. Es exportadora de materias primas, ¿no? Ahora hay inversiones extraordinarias en materia de energía, pero el petróleo y el gas se va a destinar fundamentalmente a exportarlo como materia prima sin elaboración. Se está discutiendo poner una planta de licuación en Punta Colorada, o antes era en Bahía Blanca, pero para eso falta tiempo. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el gobierno? Está vendiendo gas y petróleo crudo. Quiere decir que ese petróleo se exporta como materia prima sin elaborar, pero se destila, se elabora, se fabrica gasolina, se fabrica combustible en otro país. Ese es un proceso de primarización de la economía. O sea, la economía, en lugar de desarrollar valor agregado, no. Entonces, un país que se primariza entra en receso su economía. ¿Por qué? Porque su economía potencialmente podría dar para mucho más, pero no. Es lo que pasa con el litio, que lo han dicho. Se llevan el litio como materia prima. ¿Pero el litio para qué es? Fundamentalmente para fabricar baterías eléctricas de automóviles. Pero las baterías no se hacen acá se saca el litio. Y las baterías se hacen en el país que le compra el litio, desde China hasta países de Europa, de Estados Unidos. Héctor, breve, bien breve. Hubo una época que Cristina, estuvo en contra de las importaciones y pedía que se hagan... Sí, hubo una expresión de ella también, cuando no era presidenta, ¿no? Diciendo, todavía lo hizo de una forma así medio chabacana, dice, pero no, ¿cómo es la expresión? No prevaleció eso. ¿Cómo?
que no había prevalecido. Sí, dice, pero tuvo una expresión así de estas simplonas, ¿no? Como diciendo, ya que te llevas el litio, por lo menos pone una fábrica de baterías para que haya algo de producción nacional con el litio, no que el litio sea simplemente una fuente de extracción de materia prima. Lo mismo que la minería, lo de la minería es un escándalo, porque el país ni siquiera lleva control sobre la minería que se exporta. En Pascualama, sí. Y en la zona de limítrofe con Chile, de San Juan, por ejemplo, en esa zona... pero hay ciertos... Hay ciertos dueños de Argentina que compran las minerías, ¿no? Hay de oro, ahora va por la de plata en Salta, ¿no? No, que haya también capitales argentinos, sí, una parte de la oligarquía económico-financiera argentina pero no es la que controla el negocio. Desde ya se hace y además se tiene que hacer para hacer figurar que las inversiones no son totalmente extranjeras. Pero una cosa es controlar la empresa, la industria como empresa nacional, otra cosa es tener una discreta cuota parte minoritaria de una compañía. Héctor, ya habíamos hablado una vez, como diciendo, el dueño de la deuda lo tiene todo, gobierna todo. Ya antes que me tire algunos datos de estos usureros, ya sabemos que el FMI, el Banco Mundial y estos, aparte le dan órdenes al país de cómo tiene que pagar, a quién le tiene que sacar la plata, los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario, y después privatizan ellos, son los auditores de los acreedores, actúan como auditores de los acreedores y no trabajan ni le prestan al país para que el país levante cabeza, no, le prestan al país para que con esa plata el país no le deje de pagar intereses a los acreedores, ¿me explico? Sí, bajan bajo sueldos, al país, sino prestan a los acreedores del país, que son los beneficiarios. Jubilados, hacen de todo como para explotarlos. Sí. Por eso no sé tu pregunta hacia bueno, dónde yo quería iba. saber, los usureros, ¿quiénes son los usureros? Algo. Bueno, primero, la usura es un sistema que está presente en la vida moderna y del cual nadie habla nada. Yo por eso, para empezar a hablar, por eso hablaba la diferencia entre economía y finanzas. El que no entiende que una cosa es la economía física o real y otra cosa es la economía financiera, especulativa o bancaria, no entiende nada porque el mundo está dominado por el dinero. Y el dinero, el capital, la finanza, domina sobre la economía, ¿no? En este momento incluso los grandes grupos empresarios no son totalmente libres porque dependen de grandes grupos financieros que son los que controlan los directorios de las grandes empresas multinacionales y que en general son secretos porque están diluidos en empresas anónimas que a su vez son controladas por otras empresas anónimas en una cadena insostenible de poder ser investigada. Y además el que quiere investigar eso corre riesgo, ¿verdad? Para eso se inventaron los paraísos fiscales, etcétera. Y en mi opinión, y yo cada vez me reafirmo más en esta tesitura, el gran destino del lavado de dinero que existe en el mundo, que en su mayoría proviene del negocio del narcotráfico, ¿en dónde se vuelca ese dinero? En las deudas públicas de los países. Porque cuando la Argentina hace licitaciones de deuda, hace cada 15 días, 2 veces por mes, hace licitaciones de en promedio unos 6 billones de pesos. 6 billones de pesos que el país no paga, sino que renueva continuamente cada 15 días que le van cayendo sucesivamente dentro de esta enorme deuda de 480.000 millones de dólares. En promedio, por lo que yo levanto de las licitaciones del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Finanzas, en promedio, digamos, está en el orden de los 6 billones de pesos por quincena. Serían unos 6.000 millones de dólares, ¿verdad? Equivalentes.
Algunos están en pesos, la mayoría están en pesos, pero indexado por tipo de cambio dólar. Es decir, que nuestra deuda en pesos está dolarizada. Bueno, porque doctor. si vos tenés una deuda en pesos, pero te la indexan por tipo de cambio, quiere decir que la tenés dolarizada. Sí. Esa fue la tarea de Massa, ¿no? Sí, Massa durante su año de gestión hizo eso. Fue canjeando. Necesito los nombres algunos usureros para hacerle la otra pregunta. No, bueno, usureros son todos, desde el punto de vista de que practican la usura, es decir, la ganancia financiera, que la ganancia financiera es usura. Nos guste o no nos guste la palabra es usura, ¿no? Prestan con usura, prestan contra un porcentaje de interés. El más importante de todos, como es sabido, no es sabido, como se sostiene, es el grupo BlackRock. El grupo BlackRock, cuya cabeza es Lawrence, lo que llaman Larry Fink, pero no es el único socio, porque eran tres originariamente. Los tres financistas norteamericanos, Larry Fink, otro de apellido Capito, no sé, George Capito, como era el nombre, y una inversora. Eran de apellido judío y se entiende que BlackRock es una empresa financiera judía, como la mayoría de las grandes empresas, ¿no? Como Goldman Sachs, la misma banca Morgan, ¿no? Más allá de que el origen de Morgan él no era judío. Pero no hay ninguna duda de que los judíos desempeñan un papel determinante en la finanza internacional. Y lo más grave, lo más importante de todo, se habla de todos estos grupos financieros, pero no se habla del grupo financiero más grande y poderoso del mundo, que es el grupo Rothschild, porque los Rothschild son una dinastía y sus empresas están diseminadas en centenares y centenares de empresas, que no solamente que van desde empresas financieras propias y coaligadas, ¿no? Porque está la casa Rothschild central, pero también hay bancas colaterales como la Reserva Federal, ¿no? Todos los partidos políticos. Los hermanos de la banca First, como se llama, First es hermanos, pero que una banca colateral de la Rothschild que tuvo figuración desde la época de la Revolución Rusa, porque fue una de las los dueños, los que crearon también fue una de las 5 grandes bancas judías que financiaron la Revolución Bolchevique en Rusia. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo de la finanza, por definición, es un mundo secreto. Y la banca más importante, la banca más secreta, que es la banca de los Rothschild, que son los más poderosos del mundo. Sí. Fíjate que cuando se habla de el hombre más rico del mundo, Elon Musk, claro, o James Bezos, etcétera, nunca mencionan Rothschild, pero como si el más rico del mundo, o sea, había un viejo refrán que dice, nadie puede ser más rico que Rothschild. Pero ¿qué ocurre? Los Rothschild, que constituyen una dinastía, es toda una dinastía, pero con una cadena, incluso una cadena dinástica, los bancos centrales, étnica, porque la práctica de los Rothschild fue tradicional, es casar sus miembros con familias de banqueros judíos asociados. De la élite. Entonces es a la vez un grupo financiero, pero de base étnica. No quiere decir que algunos estén casados con mujeres, generalmente no judías, pero que tienen que adherir a la religión judía. Así que hay una íntima y directa relación entre el capital internacional y las grandes bancas. Eso es una realidad, punto. Sí. No se necesita tener ningún alineamiento político, ni ser antijudío, No, pero nada, está muy relacionado con el sionismo también. Sí, pero el sionismo
otra cosa. El sionismo es un movimiento político que, entre paréntesis, fue financiado por la banca Rothschild, ¿no? Sí. Héctor, pero otra es pregunta. un movimiento político, es un aspecto de ese... No me alcanza el tiempo. Sí, sí. El Banco Nación, sí. que ahora lo pusieron sociedad anónima. No, bueno, sí, hay una controversia al respecto, porque entiendo que... Explíqueme eso, pero en breve, en unos minutos. Sí, a ver. Dígame. Bueno, no, primero y principal, el Banco Nación es en principio el banco más fuerte, más poderoso de la Argentina por su movimiento de depósitos, créditos, operaciones, y es un banco nacional, una sociedad del Estado. El asesor estrella del presidente, Sturzenegger, propuso un decreto, logró un decreto por el cual se lo transforma en sociedad anónima. Transformarlo en sociedad anónima, primero detentando el gobierno la totalidad de su capital accionario, como diciendo, es una sociedad anónima pero en manos del Estado. Pero eso conlleva una trampa, porque la sociedad anónima en cualquier momento, al ser una sociedad anónima, puede vender sus acciones a sectores privados. Así que lo que tomó el gobierno es una primera medida previa a la privatización del Banco Nación. ¿Me explico? Primero, una sociedad del Estado, como era el Banco Nación, la transforma en sociedad anónima. Luego vende las acciones de la sociedad anónima a sectores capitalistas financieros privados y termina privatizando la empresa. Ahora, hay dificultades porque no estoy tan al tanto del tema, porque justamente estos días estuve poco acá en Capital, en Buenos Aires, pero eso conlleva está, entiendo, frenado, porque no solamente ha habido protestas de tipo parlamentario, sindical, político, sino también que entiendo que hay un juez falló contra la por la inconstitucionalidad del DNU que lo propuso. Creo que en este momento está parado el tema, pero parado, ojo, circunstancialmente por razones legales. Lo importante es que la clase política, la tan denostada casta política de Milei, es socia de Milei y le está favoreciendo toda esta delegación de facultades. Escúchame, por eso le aprobaron la ley de base, no le cuestionan los DNU que hace el gobierno. El gobierno se está manejando a través de una dictadura financiera. Punto. No tiene presupuesto. El presupuesto es el plan económico del gobierno. ¿Vos conocés cuál es el plan económico del gobierno? No. Yo no lo conozco. Bueno, no existe. Usura. En definitiva, el plan, efectivamente, es un plan económico puesto al servicio de la finanza, esto es, al servicio de la usura. Por eso todo el país, toda la economía física o real está en recesión, y en cambio la economía financiera está de fiesta, como lo dicen los mismos representantes. Sí, sigue la fiesta financiera, el carry trade, un negocio fantástico. La última pregunta, ¿qué le toca hacer o a quién le toca hacer a medida de si hay alguien y quiénes son los que tienen que respaldar o luchar contra esta mafia usurera? Bueno, esa es una orfandad política que tiene el pueblo argentino. En este momento no existen, que yo conozca, ninguna fuerza política nacional, verdaderamente nacional o comprometida con la defensa de los intereses nacionales. Toda la partidocracia en su conjunto es sierva de la plutocracia. La plutocracia es los grandes grupos económicos financieros que controlan la economía y la finanza del país. Por el momento no veo que aparezca ninguna fuerza política que haga resistencia a esto. ¿Cómo? Sí. Ningún partido político, nada. No, ningún partido político. Todos los partidos políticos son cómplices, empezando por la pseudo oposición kirchnerista, que cuando fue gobierno, ¿qué hizo? Le convalidó todo lo que hizo Macri. En lugar de cuestionar el famoso préstamo de los 57.000 millones, no, al revés, se lo hizo gracias a Massa, que era ministro de Economía, se lo hizo aprobar y ratificar por el Congreso. Así, los funcionarios del Fondo Monetario, que habían incluso prestado
violando los propios estatutos del fondo que prohíben prestarle a un país para que el país aguante corridas cambiarias, que fue lo que hizo el entonces presidente del Banco Central, Caputo, hoy primero censurado por Milei, que Milei lo acusó. Caputo, el señor Luis Caputo se fumó, dijo él textualmente, se fumó 15.000 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario. Tenía razón, se quedó corto, fueron 17.000 millones. Entraron por una ventanilla y se malvendieron por la otra cuando Caputo era presidente del Banco Central en el año 2018 con Macri. Hoy, para Milei, Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Así que te podés imaginar que nos podemos, digamos, no hay límite para la servidumbre o la dependencia. Si tendría una máscara, Caputo, ¿qué máscara tendría? ¿De caballo? No, en general el Banco Central siempre ha estado manejado por personeros que dependen de la finanza internacional y aceptados por el Fondo Monetario. Si no, no estarían ahí, es decir, no los nombra el gobierno. El presidente Milei no creo que tome ninguna decisión importante. El presidente Milei es una marioneta que está para entretener a la gente, es un Zelensky argentino. Un imitador de Menem, ahora ya se está dejando las patillas, novio está en el cholulismo político, en distraer a la gente, en provocar alboroto, pero no me consta que tome ninguna decisión importante. Simplemente la servidumbre a ultranza de adherirse a la alianza incondicional subordinada al lobby norteamericano israelí y a los intereses ingleses. Bueno, porque eso es otro tema, bueno, que no vamos a hablar ahora, ¿no? Listo, la facilidad y la cada vez más proclividad a favorecer los intereses británicos en Malvinas y en Argentina. Bueno, Héctor, nos vemos, será hasta la próxima. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina.